Abramos nuestra Biblia en esta tarde en 1 Corintios 15, capítulo muy conocido porque es donde el apóstol Pablo se explayó acerca de la resurrección, y es un capítulo que leemos muchas veces en funerales, y en esta ocasión también, porque nos da un vislumbre de lo que significa la resurrección. Yo quisiera invitarlos a que leyéramos el capítulo 15 a partir del versículo 42. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Dice 1 Corintios 15, 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, cuando se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra gloriosa, por la esperanza que tenemos más allá de esta vida. Señor, gracias porque podemos saber que nuestro trabajo no es en vano. Nuestro trabajo, nuestras fallas, nuestros peligros, nuestras aflicciones, nuestro dolor, nada es en vano porque tú puedes tomarlo todo, redimirlo y usarlo para tu honra y tu gloria. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Amén, hermanos. De acuerdo a la Biblia y el mensaje general de la Biblia, entendemos que la muerte no era un invitado original en la gran obra de Dios. No era un personaje que había sido puesto ahí, sino que debido al pecado y la desobediencia del hombre fue introducido y llegó a este mundo, no como el plan original de Dios. Y cuánto dolor y cuánto sufrimiento ha traído la muerte. C.S. Lewis dijo, el dolor de tu pérdida es una prueba del gozo que poseías. Y hermanos, yo difícilmente me puedo imaginar un dolor, un sentimiento de frustración, de pérdida más grande
que el de los discípulos después que Jesús fue muerto. Imagínese ese sentimiento de derrota, de pérdida. Mire, yo no sé si recientemente ha usted experimentado un sentimiento de pérdida y a lo mejor no necesitamos irnos a la pérdida de un familiar, de un ser querido. A veces experimentamos esa pérdida al terminar un buen libro y cuando cierra su tapa y te quedas así como que con un vacío. O los que les gusta maratonear y ver series, esa sensación de terminar el último capítulo de tu serie favorita y luego después no sabes qué hacer con tu vida. ¿Sí les ha pasado? A mí me recuerdo, hermanos, después de los campamentos de la iglesia, toda esa actividad, toda esa disfrutar el tiempo juntos, el despertarte y estar con tus amigos, y luego de repente regresar ahí a tu casa y todo está ahí el cuarto tirado porque saliste al campamento ahí apurado, dejaste todo bien tirado y como que te golpea la realidad de tener que volver a todo eso que estaba antes y el recuerdo de esos días que pasaste disfrutando con tus amigos, de alguna buena visita, ¿verdad? Cuando se van y te quedas ahí, ay, ahorita estaríamos haciendo esto. Ahorita estaríamos haciendo esto, lo otro. Ay, te topas el recuerdito que me dejó mi amigo. Yo creo que eso no se compara con este dolor, ese sentido de vaciedad que experimentaron estos hombres que se levantaban en la mañana y no sabían dónde iba a terminar el día, pero seguramente iba a incluir muchedumbres, iba a incluir milagros, iba a incluir gente diciéndoles, oye, yo nunca había vivido algo así. Iban a incluir enseñanzas maravillosas de Jesús, iban a escuchar cosas gloriosas, iban a ver cosas sorprendentes. Cada día se iban a dormir y al día siguiente empezaba todo de nuevo y era caminar, a veces andaban de una ciudad a otra, a veces se topaban con personajes importantes y sucesos que los marcaban. Y cuando Jesús muere, de repente ellos, su día empieza como cualquier otro de su vida anterior. Y entonces experimentan un vacío y un dolor de separación tan grande, tan fuerte. Imagínense esos hombres, algunos de ellos habían abandonado sus trabajos, habían dejado a su familia. Y de repente en lo que habían puesto toda su esperanza se había terminado. ¡Qué dolor! A veces nos imaginamos, o probablemente ellos pudieron decir, que hubiera sido mejor no haber conocido y no haber caminado con Jesús a tener que experimentar esta separación, porque ellos veían a todas las demás personas, aquellos que solamente fueron alimentados por Jesús en una ocasión, y para ellos Jesús había muerto y pues la vida seguía, realmente no había ningún cambio. Y ellos a lo mejor pudieron experimentar este deseo de no haber conocido, caminar con el Señor para no tener que experimentar este dolor tan profundo en su ser de una pérdida tan grande como pocas veces un ser humano ha experimentado, ¿verdad? Y así a veces nos sucede que llegamos a pensar que estaríamos mejor si no hubiéramos empezado tal cosa, si no hubiéramos conocido a tal persona, porque entonces no hubiéramos experimentado ese dolor. Y hermanos, yo quisiera que viéramos que la muerte no es algo menor, no es algo aún para nosotros y con la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, porque si ustedes recuerdan, ¿y cuántos saben cuál es el versículo más corto en la Biblia? Jesús lloró. 2 palabras. ¿Pero qué nos dicen esas 2 palabras? Dice que Jesús tenía un amigo, Lázaro, y ese hombre se enfermó y le dijeron a Jesús, Jesús, ven. Este hombre está a punto de morir y la verdad es que Jesús muchas veces llegaba así en el último segundo y rescataba y sanaba y traía restauración. Pero con este hombre que era tan cercano y tan querido, muere. Jesús se tarda y cuando llega
¿verdad? Les pregunta y les pide que lo lleven a donde estaba su amigo Lázaro. Ahora usted y yo, que ya hemos estado y hemos pasado por alguna iglesia, sabemos la historia de Lázaro. Fue un hombre que Jesús levantó de la muerte. Fue un hombre que Jesús se paró en la tumba, frente a la tumba de ese hombre, lo llamó y él salió. Entonces vemos que estas dos palabras de que Jesús lloró estaban sucediendo solamente instantes antes de que Jesús pudiera llamar a su amigo de vuelta a la vida y poder abrazarlo. ¿Se da cuenta de eso? Jesús lloró por la muerte de su amigo a pesar de que estaba a solamente unos momentos de poder volver a hablar con él. A momentos de poder abrazarlo nuevamente, cosa que nosotros no podemos hacer. Nosotros lloramos la muerte de una persona y es algo definitivo. Es algo tremendo lo que vemos en la muerte. Porque si estás frente al féretro de un ser querido, el recuerdo de las últimas palabras que hablaste con él, el hecho de si tú le pudiste dar un último abrazo, es muy importante porque ya fue lo último, es la última oportunidad. Es algo tremendo que la muerte es algo tan definitivo. Pero aquí estaba Jesús llorando frente a la tumba de un hombre que estaba a punto de levantarse, de disfrutar a lo mejor una comida juntos. Pero Jesús estaba llorando por el resultado de la muerte. Porque ese enemigo se había escabullido, se introdujo sin invitación a la vida de este planeta, del plan de Dios. Y estaba viendo el efecto, y estaba viendo lo que ese enemigo tremendo podía hacer. Esa es la razón por la que Jesús lloró. No era tanto un extrañar, no era tanto que ya no iba a poder verlo, estaba a punto de verlo. Pero Jesús estaba frente a frente con un enemigo que nos había estado derrotando vez tras vez. Jesús estaba frente a un enemigo que había tomado a su amigo Lázaro y lo había llevado a la tumba y lo tenía oliendo a corrupción, a lo peor que nos podemos imaginar. Y es que la muerte, hermanos, es algo tremendo. Pablo la describió como un carcelero, ¿verdad? Es una cárcel, la muerte es una cárcel. Y una cárcel que jamás había abierto sus puertas para que ningún prisionero pudiera salir. La muerte es una prisión en donde el que calla no puede volver a salir. Esa es la tumba, la oscuridad de saber qué pasas de vida a muerte. Y es algo tremendo, y es algo por lo que Jesús derramó lágrimas. No estaba solamente llorando por su amigo, estaba viendo al enemigo de la humanidad, uno de los mayores enemigos de la humanidad. Y a mí me llama la atención porque nosotros como mexicanos tenemos conceptualizada la muerte como esta calaverita muy colorida, ¿verdad? Creo que sí estaba, no investigué el dato, pero hubo un caricaturista que fue el primero que dibujó a la muerte como una calaverita con un sombrero muy colorido y todo eso. Yo no recuerdo el nombre, no sé si alguien lo recuerda. Pero de alguna manera en el colectivo mexicano tenemos esta idea de la muerte como algo simpático, bonito. El 2 de noviembre, ¿verdad? Leemos en los periódicos y en las redes sociales las calaveritas y poesía muy simpática hablando acerca de la muerte. Y todas las culturas han representado a la muerte, todas las personas durante la historia han tenido una idea de la muerte. A mí una que me gustó bastante en la cultura popular reciente es la película de DreamWorks, la última película del gato con botas. ¿Cuántos ya la vieron? ¿Ya vieron la última película del gato con botas? Si ya vieron la última película del gato con botas, a mí me llamó la atención el personaje que crearon. Y es la introducción nada más de este personaje, empieza un silbido así como le pusieron un efecto ahí en los sonidos, un silbido que recorre así como un escalofrío en la espalda porque es muy llamativo. Y el personaje se aparece de repente ahí enseguida del gato con botas.
Y uno está acostumbrado, que ya había visto al gato con botas desde las películas de Shrek y otras pocas, que este personaje era un espadachín sorprendente que realmente podía ganar cualquier batalla. Y cuando no podía ganar, ¿verdad?, ponía cara de gato y se ganaba a los enemigos, o al menos los distraía. Y de repente se aparece este personaje, un lobo de ojos rojos, y el gato con botas, ¿verdad?, piensa que lo va a poder vencer y no puede. Y entonces se apodera un miedo de él. Y a mí se me hizo muy genial esta descripción, porque de alguna manera cuando tú estás cercano a la muerte, puedes experimentar el miedo, puedes experimentar esa presencia de algo que arrebata, que viene arrebatando algo que Dios nos dio, que es la vida. Puede hacerlo de manera trágica, puede hacerlo de maneras que llamamos natural, pero la Biblia no dice que sea natural. Y cuando vemos en la historia de Jesús que después de que Él murió, ¿verdad?, en una cruz, de una manera terrible, cruenta. Yo estaba pensando, hermanos, este pensamiento pues me llenaba de mucho miedo, porque por ejemplo, el viernes que estábamos hablando acerca de las 7 palabras y veíamos cómo Jesús interactuó con los ladrones, cómo interactuó con su mujer, con su madre y con el discípulo. Últimamente, debido a la violencia en nuestro país, yo creo que, espero que no, pero nos ha tocado a muchas personas ver videos de personas a punto de morir, personas de ser ejecutadas. Y pensamos que eso es lo peor que le ha pasado al mundo, pero es algo que viene sucediendo. Y cuando hablamos de Jesús en la cruz, era eso, hermanos. Solamente que no había videos. Pero era ver a un hombre sufriendo en método de ejecución del Estado. Y es sorprendente. Y cuando vemos que después de todo eso que pasó, Jesús lo pone en su cuerpo en una tumba, y los religiosos de esa época dicen, no es suficiente. No fue suficiente. Es necesario una gran piedra. Una piedra que no pueda moverse. Y luego, además de eso, contratar soldados que se pongan delante de esa piedra y paguen generalmente con su vida si alguien robaba lo que estaban cuidando. Entonces, vemos una situación realmente desesperanzadora para el cuerpo de un rabino judío que había sido un carpintero durante gran parte de su vida. Un hombre que, aunque había arrastrado a muchas muchedumbres detrás de él, había muerto casi solo, abandonado. Y ahí estaba su cuerpo, ¿verdad?, en una tumba prestada y una gran roca en la entrada de esa tumba para que no pudiera salir. No era suficiente, ¿verdad?, que había sido su cuerpo desfigurado, sus manos traspasadas, sus pies traspasados. No había manera en la que un cuerpo humano pudiera resistir toda esa tortura y después tratar de mover una enorme piedra. No era posible, era una situación completamente imposible, era desesperanzadora, triste, frustrante. Además estaban los soldados. Y hermanos, qué buena descripción de la situación del ser humano antes de tener a Jesús. Porque no es que tuviéramos un pequeño problema, es que estábamos completamente muertos, un cuerpo completamente destruido, y además de eso, en el lugar, la puerta de salida hacia nuestra esperanza, había una enorme piedra. Y por si eso no fuera suficiente, estaba la muerte, que no deja salir a ningún prisionero de su lugar. Una situación total y completamente perdida. Absurdo resulta pensar que alguien pudiera salir libre de ahí, poder levantarse. Y déjeme decirle que también hubo desde como en los 20 y 40 un movimiento dentro de la iglesia cristiana que decidían creer en Jesús, pero no en ningún milagro que él hubiera hecho. Podían creer en Jesús, seguir sus enseñanzas, estudiarlas, compartirlas, pero no estaban dispuestos a creer en su resurrección.
Porque estaban pensando, ¿verdad? Y racionalizaban ellos que era imposible. Y estaban ellos convencidos de que esa fe que cree en que Jesús se levantó de los muertos es una fe irracional, es una fe que no tiene sentido, que demanda a la gente apagar su cerebro y solamente creer ciegamente. Pero hermanos, nosotros hoy aquí decidimos creer que ese cuerpo molido, desfigurado, puesto ahí y que habían pasado horas y horas y horas, hasta cumplir los 3 días que había sido profetizado, hubo un momento cuando regresaron las ondas cerebrales. Hubo un momento cuando el corazón volvió a latir, la sangre volvió a correr por esas venas. Yo no sé y no necesito saber si fue inmediatamente o si tomó un par de segundos. Pero yo decido creer que así fue. Por más difícil de creer, porque esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Que ese cuerpo que había sido puesto ahí, completamente en corrupción, y yo les contaba cuando lamentablemente encontramos a don Ricardo muerto y no tenía, todavía los 3 días, habían sido 2 días, y la descomposición del cuerpo es tremenda, hermanos. Es algo horrible. Y nosotros decidimos creer que aún en ese cuerpo, de repente algo cambió. La carne cambió completamente. Y ahí, frente a ese milagro, hermanos, a mí solamente me queda cuestionarme una cosa. ¿Es necesario que nosotros como humanos pasemos por la muerte? ¿Es necesario que Jesús hubiera pasado por la muerte? ¿Por qué no hubo un camino alterno? ¿Por qué no la resurrección y la obra de Cristo Jesús en la cruz significaría que nosotros no tenemos que morir, no tenemos que separarnos, no tenemos que experimentar la separación de nuestros seres queridos? Pero déjenme decirle algo tan importante. Hubo otro momento cuando Jesús dice que se transfiguró. Y yo quiero recalcar esto porque Jesús, una vez delante de 3 de sus discípulos, se transfiguró en un monte. Dice que su cuerpo empezó a irradiar una luz. Y de repente aparecieron junto a él Moisés y Elías. Pero este cambio y esta transfiguración no hizo una obra en sus discípulos. ¿Sabe la reacción de los discípulos? ¿Cuál fue? Poner a Jesús en el mismo lugar que Moisés y a Elías. Ellos dijeron, vamos a hacerte una enramada. Una enramada, pues así como como lo que hacen los niños en la clasecita. Como una obra y un pequeño ahí bonito recuerdo, como para que si alguien anda viajando se tope esos enramadas, poniendo a Jesús al mismo nivel que la ley y los profetas. No hubo un cambio en el corazón de estos hombres al ver a Jesús transformado. Lo que sí sucedió cuando Jesús se levantó de la muerte. Veíamos en la mañana que un encuentro con el Jesús resucitado transformó la vida de estos hombres. No requirieron gran cosa, no necesitaban más. Un encuentro con el poder y la gloria de un Jesús que había sido levantado de la muerte fue suficiente. Hermanos, hay algo tan grande. Cuando en Juan encontramos 3 historias acerca de que algo se pierde y regresa. Cuando vemos primero la parábola, ¿verdad?, de las 10 monedas. Dice que la mujer que perdió una moneda, se puso a buscarla y cuando la encontró, su gozo fue muchísimo mayor. No se alegró lo mismo por las otras monedas que nunca se perdieron, se alegró por la moneda que había encontrado. Lo mismo el pastor, al perder una oveja, dice que 99 las dejó y fue a buscarlo. Inmediatamente después con el hijo pródigo vemos que ese hijo que se había perdido al momento que regresa trae consigo un gozo mucho más grande que el gozo de todas las posesiones que tenía el padre, que el gozo incluso de su hijo y su obediencia. Hay algo glorioso, hermanos, en que Jesús haya muerto,
Porque cuando tú pierdes algo y lo vuelves a encontrar, se vuelve mucho más valioso para ti. No es lo mismo algo que tú nunca pierdes de tu vista y sabes su valor. Pero cuando algo muy querido dentro de ti se llega a perder, a extraviar, y tú lo das por perdido, cuando ya te rindes, cuando dijiste ya, híjole, qué mala onda, qué mala onda que lo perdí, ¿por qué? ¿Cómo lo fue a perder? Y recreas el escenario donde lo perdiste, y luego después lo encuentras, el gozo que produce es mucho mayor. Y eso es, hermanos, la muerte. Eso es el poder de la resurrección. Significa que hay algo todavía mucho más glorioso. El dolor de la muerte solo potencializa el gozo de la resurrección. La esperanza que tenemos se vuelve más gloriosa. Desde una óptica así general, ¿verdad? Los discípulos estaban a punto de vivir cosas mayores de lo que habían vivido con Jesús. A lo mejor ellos, cuando estaba Jesús muerto, ellos extrañaban ver a Jesús haciendo milagros, escuchándolo, hablar. Pero una vez que Jesús había resucitado, para ellos empezaba lo bueno. Empezaba lo verdadero para ellos, lo que realmente iba a marcar a este mundo. Y la razón por la que esos hombres que habían abandonado a Jesús, ¿verdad?, frente a esa turba enardecida que había venido a arrestarlo, de repente iban a poder y plantársele a la muerte cara a cara, sin un ápice de miedo en sus corazones, porque conocían la victoria. Había sucedido algo que no pudo suceder sin la muerte. Pablo mismo lo dice, ¿verdad?, que sin muerte no entra en efecto el testamento. Entonces es una verdadera esperanza, hermanos, saber que el enemigo, la muerte, aunque se introdujo sin ser invitada, aunque ese enemigo terrible se introdujo para causarnos tanto miedo y dolor y sufrimiento, Dios lo usa como una mera herramienta para su gloria. Porque es a través de la pérdida y del sufrimiento que nosotros descubrimos la gloria de la resurrección. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. Es ahí cuando el poder de la resurrección entra en acción. Solamente ahí y nada más. No puede convivir lo carnal con lo espiritual. El odre viejo no puede recibir el vino nuevo. La muerte es necesaria. Y aunque dolorosa, y aunque vemos a Jesús, ¿verdad?, llorando por la muerte de su amigo Lázaro, sabemos que esa pérdida solamente aumenta el gozo de nuestra esperanza de saber que Cristo Jesús nos ha dado vida eterna, hermanos. Entre más perdida, entre más desoladora vemos la situación, sabemos que mayor gloria viene. No es que Dios haya preparado todas las cosas para que nosotros pasemos sin sufrir nada, sin que jamás experimentamos la pérdida, la muerte, sino que es a través de esa experiencia que Él la usa para su gloria y en ello glorificarse frente a todo el universo a través de nuestra vida. En Filipenses 3, 7 y 11 dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero que mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de los muertos. Es necesaria, hermanos, la muerte. Es necesario esa pérdida, es necesario ese dolor.
porque es a través de ello que opera el poder de la resurrección. Si somos uno en Cristo en su muerte, seremos uno en Él en la resurrección. No es una opción que consideremos muchas veces porque nos da miedo la muerte, porque no queremos atravesar por ahí, no queremos que nuestros seres queridos pasen por ahí. Pero una vez que hemos pasado por ahí, nos encontramos con una gloria mucho mayor y una gloria que no hubiera sido posible sin el dolor y el sufrimiento. Y esa esperanza de saber, hermanos, que aún ese enemigo tan terrible, del cual tenemos temor, del cual nos duele. Y no es que nosotros como cristianos no debamos llorar en ningún funeral, pero sabemos que detrás de todo ese dolor hay una esperanza de una gloria aún mayor. No se puede, hermanos, no se puede comparar el dolor de la pérdida aquí en la tierra con lo que obtenemos en Cristo Jesús y lo que Él ha asegurado para nosotros a través de la resurrección. Pongámonos de pie, digamos: Señor, gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor, porque aún la muerte, aún el dolor, aún ese sentimiento de vacío en nuestro ser, tú lo usas para tu honra y tu gloria, y es a través de ello, Señor, que podemos conocer el poder de tu resurrección. No era posible de otra manera, oh Dios. No había manera en que la resurrección entrara en efecto si no hubiera habido primero la muerte. Señor, y cuando eso sucede, cuando lo incorruptible, Señor, finalmente cubre, viste la corrupción, entonces se cumple, como dice tu palabra: absorbida es la muerte en victoria, absorbida, completamente deshecha. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Señor, solamente es ahí. Ese aguijón, esa victoria ahorita son tan reales, son tan presentes, oh Dios, en nuestra vida. Son tan reales que nos llenan de miedo. Pero un día vamos a conocer, Señor, ese poder de la resurrección y saber que ese aguijón no tiene poder, que esa victoria no se compara con la derrota que está por sufrir la tumba. Gracias te damos, Señor, te alabamos y te damos gloria, porque solamente tú la mereces, oh Dios. Solamente tú mereces, porque es un plan perfecto, Dios. Ningún hombre pudiera haberlo imaginado, ninguna persona pudiera haberlo escrito. Señor, es tu plan perfecto, que a través del sufrimiento y de la muerte tú ibas a traer vida y vida eterna, vida en abundancia. Gracias, Señor.